Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. Aprovecho la oportunidad, como siempre lo hago, en saludar a la gente de Radio Francia Internacional que nos toma desde París, en Francia, a La Voz de América que nos toma desde Washington, Estados Unidos, a la Deutsche Welle que nos toma desde Berlín, Alemania. Saludamos cordialmente también a Radio Mercosur que nos toma desde el cono sur de América Latina, a Radio Colonia, que nos toma en Punta del Este, en la República Oriental del Uruguay. Radio Nova, que nos toma con la dirección de la licenciada Magali Aguilera. Y por supuesto Radio Miami Internacional. También saludamos a Radio Vaticana, la voz del Papa, que todos los días estamos entrando en directo a las 10 de la mañana para conocer todas las actividades del Papa y de la Iglesia Católica. También estamos conectados todos los días 10:30 de la mañana a través de Radio Miami Internacional con Radio Naciones Unidas. Realmente mucha información tenemos en nuestra mesa de trabajo y por supuesto un mundo bastante convulsionado. Precisamente ese mundo es quien nos convoca a analizarlo, a observarlo, a entenderlo, a comprenderlo y también, ¿por qué no?, a cada uno poner nuestro granito de arena para que sea mejor. Vamos a conversar con Frank de Varona. Es un hombre muy respetado en nuestra ciudad y también muy conocido internacionalmente, profesor de Le Fayette, la Universidad de la Florida, es escritor, ha desarrollado 21 libros, 21, una vasta obra la de Frank de Varona, y 4 de ellos fueron dedicados y muy críticos al presidente Barack Obama. También escribió un libro sobre la hispanidad, que realmente es un libro, yo diría, hasta de consulta en las clases de la universidad. Frank, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte, Agustín Ranguni, aquí desde TV Radio Miami. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por esta entrevista y un saludo cordial a todas las personas que mencionaste que miran tu programa de televisión y de radio. Y que tenemos la suerte que lo repiten. Por Qué lo bueno. tanto, agradecemos muchísimo esa gentileza. Frank, hay muchos temas para hablar. Realmente en los últimos días pareciera ser como que se han agudizado los hechos, sobre todo por la cuestión de los enfrentamientos que se están dando en el Oriente, en Medio Oriente, y además los problemas que tienen los republicanos para enfrentar las próximas elecciones del 2016. Sé que mañana vas a dar una conferencia muy importante, como es habitual, donde vas a tratar mucho de los temas, pero me gustaría empezar, si te parece, haciendo un pequeño análisis sobre la visita del Papa Francisco a Cuba y Estados Unidos. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, sobre la visita del Papa Francisco a Cuba, una cosa que nos disgustó a los cubanos que amamos la libertad y queremos el fin del comunismo en Cuba, ese comunismo atroz que ha oprimido a la patria de José Martí por más de 56 años, fue que el Papa no hizo un espacio o no tuvo tiempo para reunirte con opositores del gobierno o con disidentes del gobierno. Es más, antes y durante la visita del Papa Francisco, el régimen totalitario de Cuba arrestó a más de 800 personas que querían ver al Papa, que querían reunirse con él en algún lugar para pedirle que reclamara la libertad y la falta de libertad, las violaciones de los derechos humanos y civiles en Cuba. Y sinceramente quedaron muy decepcionados, primero porque fueron arrestados, algunos por varios días, y segundo porque el Papa, inclusive durante una misa que dio en La Habana, sacaron a 3 disidentes a la fuerza de esa misa que querían reunirse con el Papa. Las damas de blanco, la líder de ella, Berta Soler, fue arrestada varias veces con su esposo,
con otros disidentes importantes de Cuba. En fin, no encontró espacio para reunirse con ellos. Y este es un papa que siempre habla de los marginados, habla de los oprimidos, de los pobres del mundo, que los ama y que quieren, obviamente, que salgan de la pobreza. Y eso dejó desencantado a personas como yo, que soy un cubano que peleó en la Bahía de Cochino a los 17 años y que estuve preso en Cuba, sentenciado a 30 años de trabajo forzado, y gracias a Dios serví 2 de esos años, donde bajé 60 libras de preso, cogí hepatitis, disentería y todo tipo de enfermedades debido a la falta de higiene, la falta de hambre y las condiciones espantosas en que sufríamos en la cárcel en Cuba. Así que yo he sido un anticomunista toda mi vida, y yo y otros como yo, y gente en Cuba también, pues quedamos un poco desencantados al ver que el Papa Francisco se reunió con los opresores y no con los oprimidos, y visitó a presos en Estados Unidos, presos comunes en la cárcel de Filadelfia, pero no encontró espacio para ir a las cárceles de Cuba y reunirse con presos políticos, de los cuales todavía hay muchos presos, y uno de ellos, por cierto, que es el preso probablemente político que más tiempo lleva en la cárcel del mundo, que lleva nada menos que 39 años preso en Cuba, y se llama Armando Sosa Fortún. Nosotros, yo pertenezco a la Junta Patriótica Cubana aquí y a la Brigada 2506, y la Junta Patriótica le enviamos ayuda a la familia de este preso y de otros presos que están en Cuba cada vez que nos reunimos para ayudarlos con sus necesidades enormes que tienen. Así que en ese sentido, el Papa se reúne con Raúl Castro, obviamente, que tiene que reunirse, él es jefe de una nación, el Vaticano, y el que los recibe es el dictador de Cuba, pero se reúne con Fidel Castro, que ya no está en el gobierno, como han hecho los otros 2 papas anteriores, ¿no? Bueno, cuando fue Juan Pablo II, Fidel Castro era el máximo líder y presidente de Cuba, pero cuando va Benedicto XVI también se reúne con Fidel Castro, claro. Y este papa también lo ha hecho, y por supuesto a nosotros los anticomunistas, que sabemos que han habido 300.000 personas, más de 300.000 personas presas en Cuba, entre ellos yo, en estos 56 años de tiranía, y que han habido, estimado por Francia, por un científico francés que hizo un estudio, han habido, se estima, entre 15.000 y 17.000 fusilados. Y estoy hablando de hombres, mujeres y niños que han sido fusilados en estos 56 años de tiranía. Así que, por supuesto, no queríamos que el Papa hablara un poco más de los derechos humanos en Cuba. El Papa Juan Pablo II, dicho por este Papa, que escribió un libro sobre diálogos de Fidel Castro y Juan Pablo II, dicho por él, habló que en Cuba había que respetar los derechos humanos, en Cuba había que darle más libertad a las personas, y sin embargo, a pesar de que él escribió de eso en 1998, en este libro que publicó en Buenos Aires, cuando él era cardenal arzobispo Jorge Mario Bergoglio, cuando él escribe ese libro, habla, yo lo tengo aquí, el libro, lo he leído, y en ese libro habla que Juan Pablo II dijo eso, y yo no oí mucho el Papa Francisco decir o repetir lo que dijo Juan Pablo II en Cuba, que hubiera sido palabras de aliento para el pueblo oprimido de Cuba, que ansía libertad y democracia, como todos los pueblos del mundo que están oprimidos por dictadura. Es cierto. Creo que comparto plenamente tu descripción, sin entrar en señalamientos si es o no es comunista, si es o no una cosa o la otra, si es demócrata o no es demócrata el Papa. El Papa, evidentemente, como jefe de Estado del Vaticano, otorgó algunas licencias, como la de visitar a Fidel Castro, cosa que estamos todos de acuerdo. Fidel Castro ya está fuera del esquema de gobierno, y eso motivó muchos desencantos, porque por lo menos alguna palabra, algún momento de entender a los que están presos, a los que están siendo agredidos continuamente por el régimen. Pero háblame un poco del discurso de Raúl Castro, el discurso y el acuerdo que ha logrado con el presidente Obama. ¿Qué hay detrás de todo esto, Frank? ¿Qué ves? Bueno, primero que nada, el Papa, como tú sabes perfectamente, fue una de las personas que también intervino en el acercamiento de Estados Unidos con Cuba. Por supuesto, Barack Obama, sin que el Papa lo hubiera motivado, estaba de acuerdo con eso, porque cuando era senador criticaba el embargo, criticaba
bueno, me imagino que quería relaciones diplomáticas con Cuba, y fue una iglesia marxista de la teología de liberación negra del reverendo Wright por más de 20 años, y este reverendo en todos sus sermones alababa a Fidel Castro, alababa a los sandinistas, y era bastante, y criticaba continuamente a los Estados Unidos como una potencia malísima en el mundo, que íbamos por todo el mundo matando gente, y estuvo nuestro presidente y su esposa Michelle 20 años oyendo estos sermones espantosos donde denigraba a nuestra nación. Y en fin, este presidente es bastante izquierdista, para mí que es de ideología marxista, aunque obviamente trabaja con las corporaciones multinacionales que lo pusieron en el poder, ¿no? A pesar de su ideología. En fin, el Papa intervino también en esto, inclusive en el Vaticano. Hubieron reuniones entre los representantes de Estados Unidos y los de Cuba. El hijo de Raúl Castro, coronel Alejandro Castro Espín, estuvo en Canadá negociando directamente también, al mismo tiempo que estaba negociando un tratado militar y naval con Rusia, que lo firmó en Moscú. También, al mismo tiempo que hacía eso. Así que bueno, este Papa es de cierta forma responsable también por el acercamiento que ha habido. En mi opinión, y en la de muchas personas también, el presidente Barack Obama lo que ha hecho es dar una serie de concesiones unilaterales a Cuba, y no ha habido nada a cambio. Esto en diplomacia le dicen quid pro quo. Y sobre todo una superpotencia mundial que entra en negociaciones con cualquier nación y le otorga beneficios a otra nación, siempre debe demandar algo a la vuelta. Por ejemplo, Cuba tiene más de 80 asesinos que le ha dado santuario en esa nación, personas como la Joan Shamir, que mató a un policía en New Jersey, otra persona que mató a otro policía en Nuevo México. 3 mataron a un policía de Nuevo México, 2 han muerto en Cuba, otro queda vivo. Un puertorriqueño machetero que mató 6 personas, que puso 140 bombas en Estados Unidos, Morales de apellido, y mató 6 personas, hirió a muchos, 140 bombas que puso en esta nación, y vive felizmente en Cuba. Es hasta amiga de la Joan Shamir también, tengo una foto de ellos en el malecón de La Habana, los dos juntos. En fin, esos presos que son demandados por la justicia de Estados Unidos, Raúl Castro no ha devuelto ni uno solo. Por cierto, tiene también personas que cometieron actos terroristas de la ETA en España, 2 de ellos, que España lo ha reclamado y Cuba les da su amparo, no solamente con Estados Unidos, con otros países. En fin, eso es una cosa que Estados Unidos demandó que le devolvieran y que Castro lo ignoró. No ha soltado a ningún preso político todavía, no ha restaurado ningún tipo de libertad en Cuba. Es más, ha dicho que el comunismo, dijo Raúl Castro, va a durar 500 años en Cuba, y que los Estados Unidos ni ninguna nación puede interferir en los asuntos internos de Cuba, que quiere decir que quiere que le den una carta blanca para seguir oprimiendo al pueblo como lo está haciendo. Es más, desde que se anunció en diciembre 14 del 2014, las normalizaciones con las relaciones con Cuba, la represión en Cuba ha aumentado, mucho lejos de disminuir. Frank, mucha gente se pregunta por qué hay detrás de todo este acuerdo entre Cuba y Estados Unidos a través de esta, digamos, estos acuerdos que firman Raúl Castro y el presidente Barack Obama. Evidentemente hay muchas conjeturas, pero una frase concreta y sintética de tu parte, ¿cómo lo interpretaría? Bueno, yo creo que lo que pasó fue empujado por las multinacionales de esta nación y los dueños de ella. Hubo una carta que se escribió en mayo 19 del 2014 que fue firmada por 48 personas. Algunos creo que eran 17 que eran cubanos y hispanos, muchos de ellos multimillonarios, pero también fue firmada por 15 personas, entre ellos David Rockefeller, que pertenecen a estos grandes grupos de poder a nivel mundial, que son el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, la Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg. Y 3 de los 15 pertenecen a los 3 grupos, como David Rockefeller. Y esta gente tiene un poder extraordinario en Estados Unidos y en la nación. Cuando yo vi esa carta, yo escribí un artículo, por supuesto, denunciando la carta y diciéndole a todo el mundo que iban a reconocer a Cuba diplomáticamente
y que iban a quitar el embargo. Porque cuando estos grupos de poder que tienen tanta influencia con Obama y con los presidentes republicanos también, pues son los grupos de poder, dicen que el Consejo de Relaciones Exteriores es el poder invisible de esta nación. En fin, cuando tú tienes estos grupos poderosos, quieren ir a Cuba, ya que está establecido el puerto de Mariel. La Dilma Rousseff invirtió con la compañía Odebrecht 980 millones para poner el puerto Mariel, uno de los puertos más modernos del mundo entero, con las grúas mejores, con los ferrocarriles mejores, y tenemos a un pueblo cubano que es trabajador, que gana $20 al mes de salario. Entonces estas multinacionales estadounidenses pues ansían establecer sus fábricas usando la mano de obra barata de los cubanos que ganan $20 al mes y no tienen que ir a China tan lejos, pueden establecer en Cuba la China del Caribe a 90 millas. Hay mucha diferencia entre el poder comercial y productivo de China al poder productivo comercial de Cuba. Pareciera una ecuación un poco difícil de entender esa, ¿no? No es difícil de entender porque Cuba no tiene dinero para comprar, pero las multinacionales no quieren tanto venderla a Cuba porque Cuba puede comprar muy poco, claro. y va a querer que les den préstamos para no pagarlo, porque a Cuba debe, qué sé yo, más de 15.000 millones que no los paga, ¿no? Pero no es eso. Lo que quieren coger en Cuba es la mano barata del cubano para que empiecen a fabricar ahí tenis los hacen en China y los fabrican los cubanos a $20 al mes y los exportan fuera de Cuba al resto del mundo que tiene dinero para comprarlo. Sería muy triste que eso fuera cierto. Eso es lo que quieren hacer. No me queda la menor duda que esa es la intención. Recién hablabas de los Bilderberg y del nuevo orden mundial. Me gustaría preguntarte si eso realmente contempla esta situación de acercamiento a Cuba. Por supuesto que sí. Estos grupos, mira, desgraciadamente, las multinacionales de Estados Unidos no son patriotas porque están llevando los empleos fuera de esta nación y cada vez aquí pues hay más desempleo y los salarios no suben. Entonces, eso es el acuerdo que se va a hacer del Transpacífico, que de eso voy a hablar también mañana en Aranegui. Pero en fin, es otro tema. Pero siguiendo el mismo tema, el billete, desgraciadamente, el dinero es lo que le interesa a estas multinacionales, no el bienestar del pueblo norteamericano, a pesar que son compañías estadounidenses, y ven en Cuba una fuente de trabajo de mano barata que pueden maximar todavía más las ganancias que tienen, porque ya China está demandando más dinero para sus obreros, en algunos casos está hostigando a las multinacionales, haciendo la auditoría donde le ponen multas. En fin, China se está poniendo fuerte y China también es un país imperialista. Está diciendo que el mar sur chino, 1 millón de millas cuadradas de China, está atacando a aliados de Estados Unidos que tienen islas, que han tenido islas ahí toda una vida, como Japón, como las Filipinas, como Taiwán, como Corea del Sur, en fin. Está teniendo en conflictos con Estados Unidos, conflictos serios, ¿no? Porque está atacando a aliados de Estados Unidos. Entonces China, pues ya las multinacionales están viendo, si tenemos a Cuba a 90 millas, no hay sindicato, es un gobierno dictatorial y opresor, que no hay quien se mueva, si te mueves vas preso. En fin, entonces ven esa oportunidad de establecer su fábrica. Ya lo están haciendo los países europeos. En el puerto Mariel ya hay establecida fábricas de España, de otros países europeos, están aprovechando de eso. Y lo más triste es que cuando van a Cuba a invertir, los europeos, o quizás algún día los norteamericanos, tienen nada menos que sentarse con el yerno de Raúl Castro, que es un general en Cuba, que dirige el 80-85% de todas las empresas de Cuba, que se llama GAESA. Esa es la gran corporación de los militares de Cuba, por supuesto, controlado por los hermanos Castro, por Fidel y Raúl, y los generales que participan. Los generales de Cuba se han hecho ricos igual, de 200, 300 millones cada general, de no hablar de la fortuna de Fidel Castro, que se estima que es de 1.700 millones de dólares, el 9º hombre más rico del mundo, de acuerdo con la revista Forbes, y Raúl Castro por el estilo. Así que, entonces, para ir a Cuba tienen que sentarse con los opresores
con las personas que han asesinado, fusilado hasta 7.000 cubanos, mujeres, hombres y niños, que han oprimido un pueblo, que lo han matado de hambre, con libreta de racionamiento que no alcanza para comer. En fin, tiene que reunirse con los verdugos, con los opresores, para poder hacer negocios como lo han hecho las compañías europeas, los españoles, etcétera. Todo el que invierte en Cuba, pues tiene que sentarse con el gobierno y compartir salarios. Inclusive Cuba usa trabajo esclavo, como en la época de los esclavos, porque manda a estos médicos, manda a dentistas, manda a enfermeros, manda a todo tipo, hasta músicos, ¿no? Fuera de Cuba, le cobra a las naciones que reciben a estos médicos $5.000 por médico y le pagan al médico $200, $300 al mes. Así que, y eso es trabajo esclavo. Y otra de las concesiones que hizo Obama fue quitar a Cuba de la lista que participa en el tráfico humano, que fue una barbaridad porque lo sigue haciendo Cuba. Y bueno, y quitar a Cuba de los países terroristas cuando Cuba sigue trabajando con Irán, le ha dado, trabaja con Venezuela, que ayuda a las milicias Hezbollah en el Líbano, de Irán, y Cuba, por supuesto, tiene un ejército de ocupación en Venezuela de 40.000 soldados dirigidos por los mejores generales de Cuba para sostener el gobierno chavista que ahora preside Maduro, y que se está tambaleando. Bueno, se está tambaleando porque el precio del petróleo está a menos de $50 el barril, y por eso es que Raúl Castro, al ver que ya Venezuela no va a poder seguir manteniendo a Cuba con más de 100.000 barriles gratis de petróleo al día, de hecho ya se lo ha disminuido creo que a 50.000 al día, pues trató de propulsar las relaciones con Estados Unidos para que Estados Unidos le mandara millones de turistas. Ya ha subido el turismo, leí el otro día, 58% comparado con el año anterior de norteamericanos, para llenarle los hoteles, que son casi todos del gobierno, o si son de españoles, comparte con el gobierno, o de otras naciones, y todo, la gaviota, las líneas aéreas, los autobuses, toda la infraestructura turística es del gobierno, y le conviene que le manden millones de turistas a Cuba para obviamente enriquecer al gobierno, darle el oxígeno que le hacía falta, porque si Venezuela desaparece, Cuba desaparecía inmediatamente también con Venezuela. Y lamentablemente se está generando ahí un clima de que los cubanos queriendo salir de la isla porque se habla ya de cambios en la ley de inmigración que podría cortar algunos derechos que hasta ahora tenían. O sea, se ha generado un nuevo caos en Cuba con este asunto. Así es. Así es, porque vaya, muchos de los cubanos temen que la ley de ajuste cubano se quite la ley de ajuste cubano. Ay, perdona que me está sonando todos los teléfonos. No sé ni cómo desconectarlo aquí para que pare de sonar. Frank, para cerrar, estoy hablando, no puedo hablar. Frank, okay. se nos terminó el tiempo, pero me gustaría tener un solo minuto para que anuncies. Sé que mañana vas a dar una conferencia como la que habitualmente estamos acostumbrados a seguirla. Sé que vas a tomar distintos temas en tu análisis. ¿Dónde va a ser el encuentro? Bueno, va a ser en el Instituto Aranegui, que se encuentra en la 73 Avenida y Coral Way, por supuesto en la ciudad de Miami. La conferencia va a ser mañana de 2 a 4:30, y todo lo que hemos discutido aquí contigo ahora lo voy a tratar allá, ¿no? La visita del Papa, las concesiones de Obama a Raúl Castro, las relaciones con Cuba, y voy a tratar también la política actual, que siempre trato, las elecciones, hablar de los candidatos de los dos partidos que están surgiendo, los precandidatos, por supuesto, y en fin, hablar también de Netanyahu, lo que dijo Naciones Unidas en cuanto a Irán, lo que está pasando en el Medio Oriente, en Siria, ahora que Putin ha intervenido hasta disparando cohetes del mar Caspio, cohetes a más de 1.000 millas de distancia, aviones rusos, tanques rusos, en fin, todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, y algo que apenas si se habla, que ha habido 1 millón de cristianos que han sido asesinados, crucificados en esta década. Más de 1 millón de muertos del Medio Oriente, que en una época el Medio Oriente tenía 23% de cristianos y ahora tiene 3% que quedan ahí. Frank, va a ser un placer escucharte mañana y también retomar nuestra conversación para seguir analizando estos temas para todo el mundo a través de TV Radio Miami y todas las emisoras que nos acompañan, volvernos a encontrar y seguimos conversando. Muchas gracias por recibirnos y un gran abrazo. Muchas gracias a ti, Agustín, por la entrevista. Que sigas muy bien.
Frank de Gracias. Varona, y como le contaba, un hombre sumamente versátil en los distintos temas que trata, un hombre que ha escrito más de 20 y pico de libros, 4 de ellos dedicados al presidente Obama, muy fuertes, esos quedarán para ser leídos después de que termine el mandato de Obama y confrontarlo con la realidad. Frank de Varona sabe apuntar bien y muchas veces acertado. Hacemos la pausa y venimos. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.